se consumen aproximadamente 700.000 horas. O sea, estos son volúmenes de datos y volúmenes de información altísima. Dato curioso, hace poco leí, y se los dejo de tarea para que lo busquen bien y lo analicen, cómo una universidad está sacando un curso como si fuera una serie de Netflix. Entonces, cuando empezamos a ver en el mercado y en el sector esta serie de situaciones que empiezan a ser innovadoras, que empiezan a ser disruptivas, tenemos que decir, ven, ¿y qué vamos a hacer nosotros como entidades de educación superior? ¿Será que o los informes nos dicen que las personas están viendo Netflix y videos un montón? ¿Será que la forma de educar ahora y de nosotros lograr algo que menciona el MEM para estos años próximos, que es empezar a evaluar a los estudiantes por competencias, será que la respuesta está aquí en estas estrategias visuales? En entender cómo es el modelo de Netflix para enganchar a las personas y nosotros tratar de hacer algo sumamente interesante que nos permita reconfigurar esos procesos y decirle a los jóvenes de hoy, venga, entre a esta universidad, que en esta universidad para usted que es un nativo digital puede ser mucho más eficiente, agradable, interesante consumir este contenido que yo estoy para ofrecer. Si en algún momento estoy diciendo algo que no les parece, porfa, compartámoslo, lo discutimos, lo debatamos, súper chévere. Si algo no lo entienden, necesitan que lo repite, porfa, de una, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Voy a leer algo de lo que están diciendo, a ver si tienen, me voy a detener un segundo para ver si tienen alguna duda, alguna inquietud al respecto, ¿vale? Estos los niveles tienen la misma. Perfecto, listo. ¿Qué tenemos en cuanto al entorno para la educación tal como yo lo veo? ¿Listo? Tenemos un entorno que afecta, para mí, cuatro grandes áreas. Y esas cuatro grandes áreas redundan en un tema político que para bien o para mal existe. Ustedes son más conscientes que yo que el tema político este año y el año pasado estuvo complejo. Eh, Cortar y disminuir recursos de la educación, desde mi punto de vista, es un tema absolutamente inesperado, es un tema que no debería suceder y que deberíamos incluso apostarle más a la educación, puesto que esta es la entrada para un cambio social y eso es postura personal. Vale, en el tema político, pues tenemos por trabajar, apoyarnos más de la mano con las políticas, con el MEN. Como les digo, aquí no es el foco de este webinar, sin embargo, tienen que ser conscientes de que dependiendo de las políticas y cómo se generen las situaciones, pues asimismo nosotros vamos a necesitar tener ciertas estrategias y ciertos cambios que podemos encontrar en la parte digital y podemos apoyarnos en eso en ciertos momentos. Recordemos que aquí hay algo muy importante. Las, los temas digitales nos aperturan al mundo y nos hacen salirnos de un tema local. ¿Con esto qué quiero decir? Hay situaciones que pueden llevar a la educación superior a que se expanda, pero la única forma de expandirse es como lo mencionó en algún momento por el chat alguno de ustedes, y es, ¿cómo hacemos para competir con ciertas entidades externas que se están llevando a la población colombiana o a la población de su sector con temas o más atractivos o más baratos o lo que sea que ustedes hayan identificado? Entonces, ese tema ahí hay que empezar a desaprender. ¿Listo? ¿A qué me refiero con desaprender? Tradicionalmente, la educación, para mí, Andrés Casas Franco, ha cambiado de una manera muy suave, muy lenta. Lo que pasa es que el mundo cambió así. Los estudiantes cambiaron así, rapidísimo. Y no nos dimos cuenta y nos quedamos de pronto en la zona de confort en creer, ven, pues es que aquí normalmente existían 5.000 personas y esas 5.000 personas tenían 10.000 hijos y esos 10.000 hijos van a pasar por mi universidad porque es que no hay más. En estos momentos ya eso cambió. Los muchachos ahora quieren realizar otras actividades, consumir la academia diferente
y empezamos a ver mm, cierta educación para algunos públicos en especial que yo ya he escuchado y que me preocupan en el sentido de, ejemplo, yo para qué estudio en una universidad de ingeniería de sistemas si después me van a pedir que yo haga código en Java. Yo entro a un curso de $30 y aprendo Java y me vuelvo un duro en Java. ¿Y yo para qué necesito la universidad? Hacia esas preguntas es donde tenemos que migrar. ¿Y cuál es la facilidad que tenemos? El tema digital, para responder a esas preguntas. Entonces, mi primera invitación, señores de universidades, es, no sé hasta qué punto algunos sí lo hayan hecho, pero tengamos una escucha mucho más activa hacia nuestros estudiantes potenciales. Escuchemos y escuchemos de verdad cuáles son sus miedos, cuáles son sus inquietudes. Y asimismo nosotros empecemos un tema de transformación con esas inquietudes y con esos miedos y decirles por qué es importante la educación en un ente de educación superior. ¿Listo? Para que esto sea posible es necesario revisar el mercado laboral. Lo menciona Cielo y tiene toda la razón. Ustedes saben que el mercado laboral en estos momentos en Colombia, aunque la tasa de desempleo se ha visto, digamos, superada, el porcentaje, si no me falla la memoria, y esto puede estar erróneo, pero lo buscamos bien, creció un poquito y está como algo así al 11 o al 12% la tasa de desempleo. Tenemos también que ver el mercado. Las empresas siguen pidiendo títulos formales para su contratación. Es verdad, tienes toda la razón, Cielo. Y por ese lado podemos decir, listo, las universidades todavía, que somos las únicas autorizadas por el MEN para sacar títulos profesionales, pues somos las únicas que podemos certificar. Y eso es verdad. Pero si nos detenemos un momento a escuchar el entorno, Bill Gates, personas como Elon Musk, dueños de Microsoft, dueños de Tesla y SpaceX, empezaron a decir, venga, es que los títulos profesionales a mí no me dicen nada. A mí no me certifica un título profesional prácticamente nada. Yo porque estoy contratando o empezando a contratar la gente por competencias y por calidad de ser humano. Que una persona sea buena, que una persona sea chévere, que una persona tenga integridad, que sea... Por eso están empezando a contratar a estas personas. Y yo soy de los que piensa que si se empieza a hablar del tema, claro, en 1, 2, 3, 4 años no va a pasar eso. Pero si en Colombia en unos 25 años eso sí pasa, ¿qué vamos a hacer? Esas son las preguntas que nos tenemos que empezar a hacer en este momento para que en 25 años, que si pasa o no pasa, no tengo ni idea, pero en caso de que pasase, ¿qué vamos a hacer como entidades de educación superior para hacerlo? Entonces, estos son para que se vayan llevando esas preguntas y empecemos a entender cómo hay ciertas herramientas que nos empiezan a ayudar, cómo desde una escucha activa podemos lograr reconfigurar y cómo entendiendo ese entorno logramos llegar hacia posibles respuestas. Entonces, esto me lleva muy bien para empezar a hablar de este tema de cultura y necesidades globales. Gracias a nuestra compañera Cielo que menciona lo de las empresas y que tiene toda la razón, pero si empezamos a escuchar a estos CEOs de empresas muy importantes de lo que mencionan, entonces tendríamos que decir, venga, ¿y qué va a pasar entonces el día de mañana? ¿Cómo nos alistamos? Recordemos que estamos en una reconfiguración mundial en la cual ya no hablamos de ciudadanos de Medellín, de ciudadanos de Cali, de ciudadanos de Bogotá, de Villavicencio, empezamos a hablar de ciudadanos globales. ¿Y cómo hacemos para formar esos ciudadanos globales? ¿Cómo hacemos para yo como entidad gubernamental, porque es que ustedes no son los responsables de esto solamente, somos todos? ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes y nuestros futuros egresados sean ciudadanos del mundo, se aperturen al mundo, tengan posibilidades en empresas de Estados Unidos, de Asia, de Europa, de algunos otros países de Sudamérica y podamos todos estar a una misma par, como lo mencionaban algunos de sus compañeros ahora? ¿Cómo hacemos para competir? ¿Cómo hacemos para formar de una manera adecuada para que los estudiantes no solamente trabajen en Colombia, sino que trabajen en el exterior? ¿Listo? Este ecosistema educativo pues lo componen varias cosas y es una de ellas y las más importantes pues es un tema de universidad, de entidades de educación superior.
¿Listo? Entonces aquí son actores que empiezan a hablar entre ellos, son actores que necesitan interactuar, que necesitan entender, que necesitan estar en contacto y hace algunos años y con más fuerza ahora se compone un tema de tecnología. Este tema de tecnología eh, cambia la parada, cambia el modelo como se conciben las cosas. Yo siempre me hago una pregunta en temas de mercadeo y ventas y espero que a ustedes les funcione un poco. Me la enseñó un profesor hace algunos años y es, ¿qué pasa si en algún momento, en 1, 2, 3, 4, 5 años, llega alguna persona o entidad a regalar lo que yo hago, lo que yo ofrezco? Cuando ustedes se hacen esa pregunta, ustedes dicen, claro, pero eso es imposible en las universidades. Recuerden que nada es imposible en este momento. Recuerden que ya están desarrollando universidades que no tienen docentes. Ya se está manejando educación en la cual el mediador es un robot, es inteligencia artificial. O sea que de pronto estamos lejos, de pronto estamos cerca, no sé. Pero la idea es que nos empecemos a preguntar, bueno, ¿y qué pasa si, cómo voy a actuar yo, cómo va a actuar mi equipo, cómo voy a actuar yo como ente regulador, como ente formador? Y por eso nos empezamos a listar un poco con temas de tecnología. Vamos a leer algo de lo que ustedes mismos mencionan para que esto se articule y lo hagamos de una manera muy agradable. Entonces, por lo menos Edilberto dice, no serán las dinámicas tecnológicas en su boom y diversidad. Lo que nos distrae impide ver la necesidad del fondo real de las problemáticas actual de la universidad formal. En tanto, muchos hablan de tecnología, pero muy pocos, lo que se me pegó aquí, pero muy pocos de las competencias blandas. Muy bien. De las brechas académicas entre estas y el sector productivo. Muy bien. Excelente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Estos son temas que empezamos a hablar tecnología y la herramienta y nos olvidamos de esas habilidades blandas, de esas cosas por las que empiezan a coger mucha consistencia y mucha necesidad de explotar. En estos momentos se empiezan a escuchar esas intervenciones, me parece genial, canta escuchar esos temas y es hacia allá donde nosotros tenemos que ver. Y ahorita vamos a ver cómo podríamos llegar allá. Todo por un tema tecnológico que es lo que nos atañe en este momento. Perfecto. Waldina nos menciona, esa es una buena pregunta y por ello la resistencia de muchos docentes a la tecnología. La ven como los obreros veían las máquinas a principios del siglo XX. Perfecto. O sea, esa mirada es drástica y es fuerte, pero así nos toca empezar a verlo. ¿Cómo lo están viendo los docentes? ¿Cómo lo ven los padres de familia? ¿Cómo lo ven los estudiantes? ¿Cómo lo ve el gobierno? ¿Cómo lo ven en de Colombia? ¿Y cómo se está moviendo el mundo para llegar allá? Muy interesante que lo empecemos a ver en esos diferentes actores, porque precisamente en este ecosistema digital vienen esos actores, la universidad, los padres de familia, los estudiantes, vienen por acá los docentes, y recuerden que no se trata solo de hacer las cosas porque u otra universidad la hizo, o la universidad con la que yo me comparo, que es la top 1 a nivel Colombia, lo tiene, o porque una universidad en Estados Unidos o en Europa lo logró. La idea es entender primero yo por qué lo necesito, yo cómo lo configuro y cómo voy a hacer ese proceso mediado por la tecnología para lograr alcanzar el objetivo que yo tenga. Que recordemos que en este momento el MEN nos habla de un objetivo grande y es lograr el tema de evaluación por competencias. Y me disculpan aquí la letra, es que estoy escribiendo con el mouse y se me dificulta un poco, pero espero hacerme entender, ¿vale? Perfecto, entonces vamos a ver cómo este tema tecnológico logra acá impactar esta serie de actores, pero cómo no se debe dejar impactar como usualmente lo estoy viendo yo en temas tecnológicos, tanto en colegios como en universidades, que es, ¿qué es la tecnología, señor universidad o señor colegio? No, pues es un software o es una infraestructura tecnológica. ¿Y eso qué es? No, pues por ejemplo es que yo contraté una herramienta que me servía para poder llevar las matrículas.
Ah, ya, ok. ¿Y por qué la contrató? No, porque pues el otro colegio vecino lo tiene. Ah, y entonces, no, pues esa herramienta está ahí sin usar o en su defecto me tocó cambiar este ecosistema para poder adaptarme a la herramienta. Ah, eso no es lo que yo recomiendo o lo más recomendable desde mi punto de vista. Vamos a ver ahorita cómo hacer un proceso de esto. Listo. Entonces, la oportunidad de transformar las prácticas que nos menciona Cielo es precisamente eso que vamos a empezar a ver acá. Es más, los invito a que ustedes mismos interactúen un poco en ese chat, lean, están colocando sus compañeros eh, unas cosas bastante interesantes de ver. Ojalá y en algún momento espero poderlas ver a todos y darle respuesta a la mayoría. Eh, Aquí José nos dice que la transformación digital no es necesariamente la solución por sí sola, tiene toda la razón desde mi punto de vista. El tema tecnológico o el tema de la transformación digital debe cogerse, como todos los cambios coyunturales, debe tener y entenderse primero cuál es mi realidad, yo en dónde estoy situado, quiénes son mis actores, y después sí atreverme a decir, venga, yo voy a hacer un proceso de estos. Y ojo, porque no todos ustedes van a tener la misma necesidad de transformación digital. Claro, todos podemos decir, vamos a hacer transformación digital y válido, pero ojo porque algunos van a necesitar unos impactos mucho más grandes, unos esfuerzos más grandes, otros no tanto, e incluso yo me atrevería a decir que dependiendo de dónde estén las universidades, dependiendo del sector donde se ubiquen, de sus estudiantes, de sus retos, podrán o no podrán necesitar un tema de transformación digital e incluso un tema de adaptación de herramientas digitales o un tema de capacidades digitales. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando vemos todos estos actores y todo lo que está pasando a nivel mundial? Y es un segundo. ¿Qué pasa cuando vemos todos estos actores y todo esto empieza a quedarse en un cúmulo de acciones y de estrategias y de necesidades y de retos y de situaciones? Pues viene todo lo que son competencias del siglo XXI y crea una incompatibilidad. ¿Por qué digo que una incompatibilidad? Porque empezamos a tener actores, como se los mencionaba ahora, que son empresarios o empresas que dicen, venga, pues es que yo ya no necesito que las personas tengan un cartón. Yo necesito es que las personas sean y tengan competencias, sean éticos, sean personas que sepan hablar en público, sean personas que tengan habilidades blandas, como lo mencionan en algún momento. Y entonces esta relación se fractura, no existe, empieza a perderse. Cosas como lo que mencionaban ahora. Claro, yo soy un estudiante que tengo que pagar mi universidad en pública o privada, supongamos que en privada, con el ICETEX, que me cuesta bastante dinero, tengo unos ingresos promedio y voy a salir a un mercado en donde yo me gasté, no sé, 10 millones o 6 millones, 10 millones de pesos en el semestre, contando fotocopias, libros, cuadernos, todo, transporte, comida, y yo salgo y me van a pagar un mínimo que está en algo así como 750.000 pesos. Y encima de eso, tengo que pagar y tengo que vivir. O sea que eso en algún punto dicen, ¿qué es esto? O sea, matemáticamente eso no empieza a dar. Y entonces, ¿qué dicen? Llegan, gracias a unos temas digitales, plataformas que le dicen, venga, pero es que usted es un ingeniero y usted le están necesitando es para que usted entienda sobre infraestructura tecnológica, un ejemplo. Pues yo le enseño lo mismo por $1.000 y le certifico que usted sabe. Y entonces después le hacen pruebas de conocimiento y efectivamente la persona sabe. Entonces, ojo porque no estoy diciendo con esto que las universidades no sean importantes. Asignaturas como medicina, eh, como bacteriología, y materias muy especiales de ellas, pues obviamente no van a poder ser nunca, o por lo menos nunca en este periodo temprano, en unos 5 o 10 años, quizás no lo vamos a tener. Pero hay otras como ingenierías, en especial de sistemas, que sí empezamos a ver esos cuadros. Y entonces ahí nos toca preguntarnos, venga, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nosotros logramos empezar, como ustedes lo decían, a competir con esto, con estos ecosistemas de $1.000, un ejemplo? ¿Y ellos qué tienen y yo qué tengo? ¿Y qué puedo hacer para que en un futuro yo pueda tener a ese estudiante conmigo
y lo pueda tener feliz. La respuesta la tienen de pronto ustedes, o la respuesta nos toca trabajarla en conjunto, ¿no? La idea es empezarnos a preguntar esto. ¿Y cuáles son entonces estas habilidades del siglo XXI a la cual genera esta cierta incompatibilidad? Vamos a leer algo que dice Janet 10. En la actualidad se viene adelantando la formación académica a través de la modalidad virtual, pero llama la atención que algunas disciplinas son resistentes y a través de sus organizaciones no quieren aceptar a aquellos que se forman en una modalidad. Perfecto. Tienes toda la razón, Janet. Yo hace algunos meses estuve liderando una maestría virtual precisamente y ayudando en el equipo de creación de otra nueva maestría para una universidad buena en Cali. ¿Qué encontramos? Encontramos uno de los puntos, es ese, que las personas, las entidades quieren y dicen, venga, yo como universidad te voy a dar una educación virtual y me la voy a pensar para que sea una educación virtual supremamente buena y la voy a acompañar con este tema. Todo lo que tiene que ver con estas competencias para que esta incompatibilidad no exista y haya compatibilidad. Pero ahí vamos al otro lado. Y es que cuando tú sales al mercado laboral, encuentras las grandes compañías o las compañías medianas, chicas, pero al final del día son compañía. Y estas compañías tienen personas que tienen ciertos paradigmas. Y entonces, ¿con cuál paradigma nace o tienen estas personas? Y es que la educación virtual es una educación de mala calidad. Y empiezan estos paradigmas y estas mentalidades a dañar o a interponer problema en ese cambio que nosotros queremos dar. Te lo aseguro que en unos 5 años, si no es en menos, la educación virtual va a marcar un hito muy importante, en donde estoy convencido que la mayoría, por no decir todas las universidades a nivel Colombia, van a tener que tener por lo menos un programa, porque ese programa es lo que les va a permitir expandirse y lo que les va a poder permitir probar otros mercados, porque los mercados locales, para mí, son mercados que se están acabando. ¿Y acabando por qué? Por un tema de natalidad, para mí. Recordemos que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pues tenían 5, 10 hijos. Incluso hay familias que tenían más. Pero en este momento la natalidad está en yo tengo 2 hijos, yo tengo uno o yo no tengo ninguno. Y es una decisión de vida. Y con esto no quiere decir que los estudiantes se vayan a acabar, ni mucho menos. Pero con esto sí quisiera que ustedes se llevaran esa pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque pues nosotros tenemos unas capacidades instaladas. Tenemos unas universidades en donde se crearon para albergar a 8.000, 5.000, 10.000 estudiantes. Y si ya la población del sector no nos da 10.000 estudiantes, sino que nos va a empezar a dar, por ejemplo, 5.000, ¿nos vamos a quedar con una capacidad del 50% o qué vamos a hacer para irnos a enseñar y a dar nuestro reto de valor a otras personas? Entonces, empecémonos a llevar esas preguntas. ¿Listo? Hugo nos menciona, personalmente considero que la formación apoyada con herramientas digitales debe tener lineamientos enfocados a las competencias del ser, del hacer y del saber. Competencias igual a cooperación. Muy de acuerdo contigo, Hugo. Muy de acuerdo. Y esto es una de las preguntas que supongo la mayoría nos hacemos y que todos vemos. Estas son las cosas a la cual va el webinar. Todos vemos que la educación virtual para allá va. Todos vemos que debe tener ciertos lineamientos, políticas, procesos, que debe seguir una serie de situaciones para llevar a buen término a que nuestros estudiantes lleven esas competencias del ser, del hacer, del saber cómo hacerlo, e incluso de cómo llevar una buena calidad al ámbito virtual. Eso todos nos lo hemos preguntado en un momento y todos lo vemos. Pero el problema radica en que eso lo vemos, pero no lo hacemos. Porque empezamos a decir, ¿y entonces eso cómo se hace? ¿Y entonces quién me apoya? ¿Y entonces cuáles son mis limitantes? ¿Y entonces eso es de plata? ¿Y entonces? Y a la mayoría de las universidades en donde yo he estado, en donde he visto, todos esos procesos se quedan en el, yo lo pensé y yo lo vi, pero ya. Y en el otro año o en el año siguiente, la universidad de al lado, la universidad mejor amiga, pues sí lo hace.
y entonces nos quedamos nada más preguntándonos y a veces se nos olvida hacer un poco. Listo. ¿Cómo armamos procesos flexibles? Recordemos que nosotros estamos en un ecosistema y aquí voy a hablar solo de un pedazo muy pequeño, que es un proceso a grandes rasgos de lo que vive una universidad. Recordemos que nosotros estamos en un tema de hacer procesos de matrícula, de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación, de retener a nuestros estudiantes, de canales de atención a ciertos procesos y de dejarle la apertura a los estudiantes para que sigan su caminar. En cada uno de estos, llamémoslo así, cabe un tema de flexibilidad en el cual una herramienta, una situación, un software nos ayude a hacerlo más flexible y hacerlo mejor. ¿Qué me he dado cuenta? Y esto puedo estar un poco sesgado porque hablo por lo que yo vivencié en Cali, perdón. Y ahí vuelve y juega, es un tema y espero que ustedes se lo estén pensando en estos momentos y digan, ¿será que en mi universidad pasa esto? ¿Será que yo lo he hecho? Espero que se lo contesten ustedes mismos. Si lo quieren compartir, súper chévere que nos lo digan y así vamos interactuando y lo vamos haciendo mucho más enriquecedor este webinar. Todos sabemos que el mundo cambió, todos sabemos que la tecnología está al servicio de nosotros, de nuestras instituciones, pero la mayoría de colegios y universidades siguen, la matrícula es lo mismo. Para colegios, señor papá venga, señor papá llene este formulario, señor papá pierda 1, 2, 3 días. En la universidad, ven, trae estos documentos, haz los siguientes pasos. En el aprendizaje, siéntate en un salón, escucha al maestro, haz la fila. En la evaluación, en qué año fue la batalla de Boyacá, seguir cosas de memoria tal como yo lo veo, aunque ahí estamos tratando de migrar y estamos tratando de apoyarnos en temas tecnológicos, pero todavía a veces se nos dificulta, todavía lo único que hicimos, y ojo con esto, porque esto sí quiero que se lo lleven muy claro, se nos volvió en algún momento que la virtualidad o los procesos tecnológicos era coger un documento, escanearlo y ponerlo en un cloud, ponerlo en una nube, en un repositorio. Se nos volvió que, no, yo estoy súper bien en temas de transformación digital y entonces yo cogí el examen que antes tenía para llenar a mano y lo pasé a un LMS o lo pasé pues a un entorno virtual en donde ya la persona es de selección múltiple o allí lo llena computador. No. Una cosa es una transformación digital y otra cosa es virtualizar los materiales que yo tenía como educador o como universidad. ¿Listo? Entonces, algo que nos pregunta Luz Magali en este momento, ¿cómo garantizar un ecosistema educativo mediado por la tecnología, la construcción de un ciudadano global y la humanización del proceso educativo? Excelente pregunta. Y esas son las preguntas que yo quiero que se lleven y por eso mencionaba que espero se lleven más preguntas que respuestas, pero tratando un poco de dar respuestas a esa pregunta, eh, ese ecosistema educativo mediado por lo digital o por lo tecnológico nos ofrece millares de y nos da millares de retos y de situaciones a resolver. La construcción de un ciudadano digital, desde mi punto de vista, y esto abarca obviamente muchísimo más, es una persona que se sepa desarrollar mucho en otros ambientes culturales, sociales y religiosos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero pues para que hagan la analogía, si lo han escuchado o si lo han vivido, en algunos momentos nosotros los colombianos, en Colombia, está el semáforo en amarillo y yo acelero y me paso en amarillo rojo y le hago. Me empiezo a saltar las normas. El papelito a veces se nos olvida y lo botamos por ahí en la calle. Pero a donde el colombiano, y lo hablo porque me pasó en algún momento de mi vida, viaje a Estados Unidos o a otros países extranjeros. Si están en medio amarillo, yo ahí mismo freno porque si no me coge la policía y eso es un problema gigante. Yo no boto la basura, soy la persona más educada del mundo. No sé si en algún momento les ha pasado, yo lo he visto y he visto a compañeros y he visto a colegas que se transforman y son esos retos tan sencillos, desde yo cómo me comporto en mi espacio social y en mi ciudadanía, en mi ámbito cultural y cómo cuando yo viajo o interactúo con otras personas, ya sea por una webcam o sea porque viajo, pues yo logro entender
culturas y me adapto a ellas. ¿Cómo construirlo? Me parece que es de los retos más complejos. Para mí, ¿cómo es un buen inicio? Entender qué herramientas nos permiten un acercamiento hacia esa población. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, no podemos contratar, no, es que yo voy a ser el más tecnológico del mundo y entonces yo tengo una plataforma en este momento que me permite hacer estas videoconferencias. Pero mi zona de influencia como universidad oficial o privada, pues está en la zona rural donde no tienen acceso a Internet. Bueno, ahí ya no vamos cumpliendo un objetivo claro para lograr construir un ciudadano global. Pero si yo voy hacia esas zonas rurales y logro llevar, por ejemplo, un computador y yo ya descargué unos videos y logro mostrarle a esas personas cómo son las ciudades del mundo, cuáles son sus códigos de ética, cuáles son sus códigos culturales, yo estoy logrando un mejor impacto en esas personas. Espero hacerme entender la idea. ¿Listo? Y espero empezarte a contestar un poco. Y de ahí en adelante, un trabajo con equipos multidisciplinarios que nos permita entender la parte tecnológica, la parte de retos y unas personas que nos ayuden a entender hacia esas educación cual yo voy a dar para lograr esa transformación. O sea, es que esto es complejísimo y esto no lo vamos a hacer hoy, mañana, en un año o en 2 años. Estos son procesos en los cuales nos va a tomar tiempo y más tiempo porque tenemos, lastimosamente para mí, un gobierno que no le quiere apostar a esto de una manera fuerte. Pero esto es solo una situación y una situación con la que nos toca vivir. Pero entonces la idea es comenzar ya, comenzar ahora, porque si no, si vamos a comenzar en 5 años, pues nos va a tomar otros 5 años, ya son 10. Si comenzamos ahora, pues en 5 años ya vamos a estar mucho más maduros en el tema. Perfecto. ¿Qué tenemos? Entonces tenemos unos procesos aquí grandes en donde podemos ser flexibles. ¿Por qué tenemos que traer el estudiante para que se matricule en nuestras instituciones? Porque no puede ser, por ejemplo, por una página web. Porque yo soy una entidad oficial y lo requiero. Bienvenido. Recuerden que no todo el proceso tiene que cambiar, tienen que cambiar partes. Tenemos que ir madurando y mejorando procesos en cuanto al tema de flexibilidad. Bueno, es que el estudiante tiene que traer todos los documentos porque es una obligación y somos una entidad oficial y no se puede hacer nada más. Perfecto. Pero entonces, ¿qué tal si innovamos y flexibilizamos un cierto punto? Llénelo todo por una web y a usted solo le da control P e imprime todo y le sale todo de una vez listo. Y es más, lo pone en un casillero, en un courier y eso lo manda y lo envía y listo, perfecto, si es que no puedo, pero entendamos un poquito más de cómo flexibilizar ciertos procesos. ¿Cómo entendemos el proceso de retención en nuestras universidades? Los estudiantes se están yendo, se va uno al semestre o se van 100 al semestre. Y esos 100 que se va, estamos conociendo por qué se van y cómo estamos almacenando esos datos. Entonces, aquí empezamos procesos flexibles y procesos de enriquecimiento con temas tecnológicos para que nosotros mismos nos sirva como insumo para ir un paso más allá. Recuerden, es muy importante conocer nuestro contexto y nuestro ecosistema. ¿Qué están pensando los docentes? ¿Qué está pensando el gobierno? ¿Qué están pensando mis estudiantes? Y ojo, esto es muy importante. Ustedes como universidad, ¿en dónde tienen el foco? Y el foco me refiero hay universidades en Cali que tenían su foco o tienen su foco incluso en el docente. Es decisión de la universidad. Está bien o está mal, no tengo ni idea. O sea, cada universidad se responderá a eso. Hay otras universidades que están dando un cambio, un foco en el estudiante. Para mí tiene todo el sentido lógico el estudiante, porque yo necesito saber el cómo está, el prima. Y ojo, porque con esto no quiero decir que los docentes no sean importantes. Lo que pasa es que toda mi infraestructura de matrícula, aprendizaje, evaluación, yo la coloco al servicio del estudiante, no del docente. Para mí, ¿por qué? Porque es que ven, yo tengo que tener una tecnología que me permita la flexibilidad para evaluarle, por ejemplo, esas habilidades blandas de las que hablábamos al estudiante, no para que sea más fácil evaluar como docente y yo como docente la plataforma me diga la nota del estudiante es 3 o es 4 o es 10. Listo, perfecto, más fácil para mí como docente. Para mí el foco es el estudiante porque al estudiante es al que yo le coloco al servicio la plataforma para yo poderlo evaluar. ¿Que puede ser más difícil, más fácil? No sé. Pero la idea
es que se den esos cambios. Si el foco es el docente, está perfecto. El tema es saber y entender por qué sí o por qué no. Listo. Voy a leer algo de los que mencionan para ver si tienen alguna duda adicional. Entonces, hay que tener en cuenta que las empresas están contratando más personal pasante SENA que egresados universitarios. El concepto interoperativo y proactivo se perdió en los empresarios. Bueno, esto es una percepción, esto lo menciona Fabián, es una percepción. Yo soy más creyente de pronto de los datos. En algún lado, supongo yo, están los datos que aseveran eso o en su efecto dirán, no, eso no es así. Sin embargo, es una realidad y es un pensar que posiblemente en cierto sector donde esté Fabián, en la ciudad que esté Fabián o en el departamento en donde esté Fabián, puede que así sea. Y es empezar a ver entonces si yo como universidad, ¿cómo voy hacia ese actor? Y cómo le digo al señor empresario, venga, es que usted necesita, claro, necesita gente escena, eso es verdad, pero también necesita gente ingresada a la universidad por esto y esto y lo otro. La idea es entrar y hablar con esos actores, porque no digo con esto que ninguno de los dos entes o SENA o universidad no sean importantes. Es como la tecnología para mí, ninguna de las tecnologías desplaza a otra, siempre van a ser complementos, ¿vale? Entonces veamos un poco de cómo entender esa flexibilidad de la parte que educa de las universidades y cómo educar. Y espero con esto enganchar un poquito a las preguntas de arriba en donde me mencionaban que cómo hacíamos para hacer ciudadanos globales. Entonces esos ciudadanos globales, desde mi punto de vista y con base en las competencias siglo XXI, pues mencionamos que son personas que pueden tener una cultura abierta y esa cultura es una cultura en la cual yo tengo mi cultura por mis creencias, por mis ritos, por mis acciones, pero también entiendo y soy recíproco con culturas exteriores, en la cual si una persona en el exterior trae otras creencias, otras religiones, yo voy a ser respetuoso, yo voy a poder convivir, voy a poder trabajar con esas personas. Herramientas, vamos a tener herramientas y software, y ahorita vamos a ver un poco de por qué. Vamos a ver pensamiento flexible. Y ese pensamiento flexible, vamos a ver algo de la transformación digital. Y esto quiero que se lo lleven un poco con, perdón, con la flexibilidad. Entonces, ¿cómo hacer el proceso de transformación digital con la parte flexible? ¿Vale? En cuanto a la transformación digital, lo que nosotros buscamos es lograr entender cómo... Pero creo que desactivé la cámara unos segundos. Listo. ¿Cómo vamos entonces a entender ese pensamiento flexible y lo necesitamos incorporar dentro de nuestro ámbito? Entonces, entendiendo cómo operan los ciudadanos globales, entendiendo cuáles son las herramientas y cuál es el sector que yo estoy, y aquí me vuelvo un poquito, el software, las herramientas, cómo son las personas líderes y cómo hacemos todos estos procesos, entonces vamos a empezar a entender los pensamientos flexibles. Es muy importante entender, y espero a ver si lo logro con una tabletica que tenemos acá, que el MEN hace algunos momentos empezó a hablar de un tema que es competencias. Y para allá tenemos que empezar a ir todos. Pero estas competencias no vienen solas. Estas competencias vienen con unas situaciones bastante peculiares y es entender, se me perdió, es entender un poco cuáles son los procesos que tiene mi organización, o sea, mi universidad. Y estos procesos vienen con una mediación. Espero que ahí me vayan entendiendo un poco, ¿vale? ¿Cómo logro llegar a evaluar y a un cambio de paradigma por competencias bajo los procesos que ahora tengo y que muy seguramente voy a tener que modificar y voy a tener que hacerlo de una manera multidisciplinar con
con diferentes actores, ¿listo? Entonces, esta transformación digital se da gracias a algo que vamos a llamar, perdón, está complicadísimo. Esa transformación digital, perdón, se nos cambia aquí esto. Esa transformación digital la vamos a dar por algo que vamos a llamar experiencia de usuario. Y esa experiencia de usuario tenemos que tener claro a quién va dirigido. Entonces, están los estudiantes como actores, están los padres de familia como actores, y están las entidades gubernamentales, están los empresarios, están nuestros docentes, está la parte administrativa, y en todo ese ecosistema yo tengo que decidir esa experiencia de usuario a qué persona va. Supongamos que va a los estudiantes. Entonces, estos estudiantes, ¿cómo pongo una transformación digital con un tema, y espero que no se vaya, de competencias? Todo lo que yo voy a transformar. Esta experiencia de usuario va hacia cómo me siento, cómo lo vivo, cómo lo retroalimento y cómo logra darme significado hacia la universidad y hacia lo que yo voy estudiando. Entonces, esa experiencia de usuario tiene un alto componente cultural y ese componente cultural se lo da a cada uno de ustedes. Se lo da desde su realidad, se lo da desde las personas y desde los sitios geográficos donde están ustedes. Recuerden que esos componentes son supremamente diferentes, nada más por el hecho de ser una entidad oficial a una entidad privada. Solamente por el hecho de ser una entidad de estratos 1, 2, 3, 4, 5 o 6, por ser entidades de diferentes zonas geográficas del país, o por ser incluso entidades que le empiezan a apostar a lo virtual más que a lo presencial, o ser universidades que le apuestan más a lo presencial que a lo virtual. Pero esta experiencia de usuario tiene que ir contestando cada una de esas preguntas. Espero hacerme entender. Si no me entienden algo, porfa, lo escriben en el chat y de una lo conversamos. Listo. Entonces, en esta transformación digital está este alto componente cultural. Empezamos a ver que estos estudiantes también tienen otros entes, que son las familias, posibilidades de trabajo, que son, por ejemplo, las asignaturas a los que viene un poco acá y son las asignaturas a donde ellos vienen dirigidos. Viene también este tema cultural y este tema de transformación digital viene enganchado a un modelo de negocio. Y este modelo de negocio, entiendo, todos estos actores que estamos hoy hablando acá, no somos empresa. Sin embargo, nosotros sí tenemos, o para mí, sí tenemos un modelo de negocio, porque si bien es cierto, no somos con ánimo de lucro, tampoco somos con ánimo de pérdida. Y la idea aquí es que esta transformación digital y el potencial tecnológico que nosotros tengamos soporte un modelo de negocio el cual me permita apuntarle a esta experiencia del usuario, que es el que al final es quien está consumiendo todo ese conocimiento y todo eso le pongo a disposición. ¿Listo? Entonces, ahora sí, todo esto, ¿cómo nosotros lo logramos? Lo logramos por algo que son los sistemas. Y aquí es donde empezamos a hablar de capacidades tecnológicas. Recuerden que un sistema o una capacidad tecnológica no es el software más grande que tenga el mundo, no es la plataforma más importante, más prestigiosa. Un sistema o un modelo tecnológico puede ser desde un Word, desde un Excel, o puede ser el software, como ustedes lo quieran ver, más grande del mundo. ¿Listo? ¿Y esto qué nos va a dar? Un buen conocimiento de un sistema nos va a dar una experiencia de usuario mucho más amigable, que es a la persona a la cual nos interesa darle ese valor agregado y nos empieza a dar unas oportunidades latentes. Y esas oportunidades latentes son las cuales nosotros tenemos que
empezar a entender. Porque este es un tema de transformación digital, no se queda solo en me voy a transformar digital en 5, 2 años, 1 año, dependiendo de los recursos, dependiendo de cómo salen las cosas, yo ya me transformé digital. Recuerden que en los últimos años menos dura todo lo que tenga que ver con el ecosistema digital. O sea, un software que yo compré hoy, en 3 meses o en 6 meses ya sale uno mejor y uno más bacano. Y esas oportunidades latentes que están hoy, en 2 años, en 1 año ya van a estar menos latentes por decir que están muertas. ¿Yo qué tengo que hacer? Aprovechar las oportunidades latentes, reconfigurarme y volver a ver qué oportunidades latentes existen y reconfigurarme y volver otra vez a lanzar el mismo proceso. ¿Me explico? Luis Magalín me pregunta, ¿cómo garantizar un modelo de negocio ético y responsable socialmente para la transformación digital? Ok, perfecto. Nosotros o yo voy a partir de la hipótesis y del supuesto en que el modelo de negocio actual de todas las universidades, que entendamos, que entiendo son sin ánimo de lucro todas, pues es un modelo de negocio ético. El tema responsablemente social, allí es donde nosotros vamos a empezar a entender con un tema de transformación digital y un tema de ciudadano global, qué es ser responsable socialmente. Para mí, en una transformación digital, en un modelo de ver qué capacidades yo tengo y si yo me expando hacia otras fronteras geográficas, o sea, si mi universidad, por ejemplo, está en Bogotá, pero yo voy a lograr colocar, digamos que universidades satélites, en otras configuraciones regionales, o voy a abrirme un modelo digital y voy a empezar a tocar culturas como en el sur de Colombia, en el norte, en otros países, yo le tengo que apostar a entender cómo volverme responsablemente social de una manera mundial, entendiendo las culturas, entendiendo lo social, entendiendo también qué otras oportunidades latentes me dan esas configuraciones geográficas para yo coger capacidades de allá. Me explico. Yo estoy en Colombia, pero por yo estar en Colombia no significa que yo no puedo tener negociaciones, y digo negociaciones porque a la final, pues se trata de que me den un beneficio a mí de software, de docentes, de infraestructura, de recursos humanos en otros países del mundo. A ver, si yo tengo un docente que es muy bueno explicando, no sé, sobre una teoría de física de cuerdas, algo así que no va conmigo, pero supongo que es supremamente difícil. O incluso hay un youtuber que se dedica a eso. Y si el youtuber me puede dar una clase de manera virtual y yo tengo el sistema montado para lograrlo, la experiencia de usuario, este usuario me dice, hágale que ese man nos encanta, él lo explica muy bien, yo le entiendo más que al profesor que tengo actualmente y él me certifica que maneja unas competencias que ellos van a lograr identificar y van a lograr apropiarse, yo lo hago. Y si obviamente el recurso económico me lo permite, pues, pero para que me entiendan hacia dónde nos podemos expandir. O sea, aquí ya se vuelve un tema de pensarlo. Mi invitación es que en lo último que pensemos sea en el recurso económico. ¿Por qué? Porque cuando pensamos primero en el recurso económico decimos, es que no tengo plata, es que no puedo comprar ese sistema, es que no lo puedo alquilar, es que ese youtuber o el profesor de Rusia que sabe hablar muy bien español y se la sabe todas, me cuesta mucho, porque entonces no hacemos nada. Entonces, responsable social para mí es no colocarnos como los caballitos que a veces van así solo mirando al frente de lo que han visto toda la vida, sino destaparnos un poco hacia el mundo y decir, bueno, ¿y yo qué más puedo hacer por mis estudiantes, por esa experiencia de usuario y por el mundo? Yo cómo puedo no solamente empezar a mostrarles que hay algo más allá, a romper esas fronteras, ¿listo? Ah, como ya se nos está acabando, vamos, vamos a hacerle un poquito más rápido para que ustedes también tengan más espacio para preguntar, ¿vale? Entonces nos venimos al tema de disponibilidad tecnológica y aquí quiero que se lleven este concepto supremamente claro. La tecnología no sirve para nada por sí sola. La tecnología por sí sola no hace nada, no sirve para nada y lo único que hace es
hacernos gastar recursos económicos y humanos por sí solos. ¿Listo? La tecnología es un habilitador. ¿A qué voy con esto? Un LMS como tal no sirve para nada. Si yo no tengo un proceso, si yo no cuento con un recurso humano, si yo no cuento con lo que yo quiero evaluar, que en este momento son competencias, si yo no cuento con toda la claridad de ese ecosistema, esto no sirve. Al contrario, si yo ya tengo todo más claro y ya sé que la tecnología es solo un habilitador, yo logro empezar esos procesos de transformación digital. La tecnología se vuelve una mediadora. Y recordemos que cada vez que avanza la tecnología y las nuevas tecnologías innovadoras se van volviendo más asequibles, más fáciles de adquirir, más fáciles de comprar. Entonces aquí se viene un tema de recurso económico en la cual sí o sí tenganlo por seguro que cualquier cosa que salga ahora en un año va a estar mucho más barata. Pero ¿qué pasa? Si nos ponemos a esperar a que esté un año más barata, entonces llegó el año y apenas vamos a empezar a pensar qué vamos a hacer con esa tecnología. Y así no se piensan las cosas. Yo pienso primero es qué es lo que yo quiero lograr, cómo me quiero aperturar al mundo, cuál es el proceso de transformación digital que quiero, cuál es mi experiencia de usuario que logro. Y así yo a la final logro transformar y escoger la tecnología que yo necesite. ¿Listo? Entonces, finalmente, algunas herramientas tecnológicas que tenemos a la mano. Viene el tema de realidad virtual súper chévere. Algunas universidades lo podrán adoptar más rápido que otras, pero ahí lo tienen. Hay una plataforma que se llama, por ejemplo, Kahoot. Para los que son docentes, una berraquera eso. Les ayuda mucho a dejar de ser tan grises y a volverse mucho más dinámicos. LMS, que ustedes ya conocen mucho más, hasta un Word. No sé si en algún momento, por ejemplo, trabajar con personas de otras latitudes, con Word, compartiendo en vivo, se puede. Pero es entender esas tecnologías que nos ofrecen para yo saber yo cómo logro hacer esas competencias. Un tema de machine learning, de inteligencia artificial, lo pueden ver y no piensen solo en ustedes. Piensen cómo todos los que están aquí en este chat se van de aquí con los teléfonos y se llaman y el día de mañana dicen, venga, ¿cómo montamos un equipo entre todos de Machine Learning o de inteligencia artificial para montar un super proceso de transformación digital en la cual todos nos vamos beneficiados? Esos son cambios que nosotros necesitamos entender, que ya no somos solo una universidad. Todas las universidades del mundo se vinieron para los países, en especial de Sudamérica, a querer coger los estudiantes de acá. ¿Qué vamos a hacer en contra de ellos? Como dijeron, ¿cómo vamos a competir? Aliémonos, hagamos la diferencia, hagamos algo súper innovador. Y finalmente, pues el tema de datos. Aquí le voy a hacer rápido porque creo que se nos acabó el tiempo. Entonces, aquí en datos, porfa, pues miremos cómo estamos llevando los datos. Los datos son supremamente complicados de llevar en el sentido de que si yo no los empiezo a guardar y a gestionar con rigurosidad desde el inicio, después estructurarlos para poder analizarlos es supremamente complejo. Plataformas como un CRM nos ayudan un montón. Plataformas como el Excel que todos conocemos nos ayudan un montón. Porfa, asesórense cómo estén llevando esos datos, porque los datos nos dicen quiénes son los estudiantes, qué piensan, van, por qué se quedan, qué estudian, cuál es la tendencia. Y esa tendencia me dice a mí, yo en 2 años, qué curso, qué programa, qué maestría, qué doctorado voy a sacar. Pero si estos datos no están y yo no llevo un histórico en línea de tiempo, va a ser mucho más complicado. Esos datos me permiten sectorizar, decir yo qué voy a hacer, qué no voy a hacer, por qué lo voy a hacer. Esa es una gran invitación que quiero que se lleven en este momento. ¿Listo? Eh, Finalmente, miremos lo de los otros sectores rápidamente, ya que lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero por ejemplo el sector bancario siempre es un sector que a mí me encanta mirar, no porque sea el mejor sector, sino porque los cambios tecnológicos de ellos lo hacen mucho más rápido, mucho más eficiente. Entonces, eh, ellos, ¿qué están haciendo en este momento? Están organizándose para entender que el mundo ya no es Cali, que el mundo ya no es Colombia, que el mundo ya no es Medellín, que el mundo ya no es Colombia. Ellos están entendiendo que hay personas que viven en Panamá y quieren hacer transferencias bancarias por relación con empresas, con socios, con familiares.
y yo estoy haciendo una transformación digital para que esa experiencia de usuario se dé de la manera más eficiente, más económica, más transparente y más sencilla. ¿Y cómo hago todo eso? Poniendo al servicio desarrollos tecnológicos o software que me permitan colocando mi huella o dando 3 clics y logrando esto. Entonces, ellos ya se entendieron que los ciudadanos son globales. ¿Y cómo son globales? Ah, yo ya entendí que la cultura es que las personas tengan familias y negocios, por ejemplo, todo Sudamérica. Entonces yo tengo que facilitarle todo este tema, por ejemplo, transacciones o consultas por todo Sudamérica. Hacia eso tenemos que empezar a migrar y a ver cómo facilitamos que las personas estudien un tema aquí y un tema allá, o se matriculen y puedan tener una experiencia de usuario continua, procesos omnicanal, y todo esto apoyados por la tecnología. ¿Listo? Chévere si de aquí, por ejemplo, sale un tema de laboratorios digitales, que es algo que ellos están colocando. Y esos laboratorios digitales no es otro que me alío con 2 o 3 empresas o 2 o 3 universidades, monto un laboratorio digital y en eso creo procesos de innovación. Tengo a 5 personas diciendo, bueno, ¿y en temas digitales qué hacemos? ¿Cómo hacemos que esa experiencia de usuario para este público sea mucho más amena? Piénsesela, diseñela, innóvela y después, ¿qué hacemos? Que no nos dé miedo. Probamos, si nos fue bien, excelente, y si nos fue mal, aprendemos. Pero no nos quedemos más en ese estado en el cual estamos bien y no hacemos nada, porque es que el mundo está cambiando y nosotros no estamos haciendo nada. Listo. En la globalidad, ¿quién garantiza la ciberseguridad y la ciberprotección? Muy buena pregunta. Yo te puedo decir que en estos momentos estoy trabajando para una empresa que hacia el tema de testeo y algo de ciberseguridad, y te podría decir que eso es responsabilidad de las empresas que están haciendo los software, de las empresas que están haciendo la infraestructura. Si tú eres una universidad que se mete a hacer un desarrollo, que se mete a hacer algo de innovación propio, la responsabilidad de la ciberseguridad y la ciberprotección es tuya. Y tuya en el sentido de que primero el código quede bien hecho, que se pueda testear, que se puedan hacer la protección adecuada, y segundo, que tus colaboradores entiendan cómo protegerse, que tus colaboradores y tus estudiantes entiendan cómo deben usarla, cómo no deben usarla, cómo deben protegerse. Y eso es algo que en pocos años todos vamos a ser responsables de nuestra propia ciberseguridad. Incluso en este momento somos responsables, pues, pero no hemos cogido tanta conciencia. Pero les aseguro que en los próximos años vamos a ver cada vez más ataques cibernéticos que nos van a llevar a protegernos y a crear otras herramientas que nos permitan que esa eh, usabilidad de algún producto, el que sea, lo tengamos que hacer mucho más propio como ciberprotección. Listo, satisfacer esas nuevas exigencias va orientado a la diapositiva anterior, que era el tema de datos. Entender primero qué ellos quieren para después satisfacer. Listo, y escuchar, porfa, escuchemos mucho a nuestros estudiantes. Estos son impactos con una transformación digital. Podemos ser mayor eficiente, con mejor información, tener mayor control, hacer una personalización sin que sea una customización completa al estudiante, pero se personalice mucho mejor, un tema experiencial mucho más jalado y tenga un aprendizaje mucho más significativo nuestros estudiantes. Este impacto, piénsenselo en que todo lo que logremos aquí se lo vamos a trasladar a los estudiantes. Y eso vamos a lograr por fin estar viendo, pero también estar haciendo. ¿Listo? No es más, les agradezco mucho a todos por haber estado en este webinar. Espero por favor que se lleven más preguntas que respuesta, pero que logren trabajar con sus equipos, logren con sus compañeros empezar a darle respuesta a estas dudas. Lo más importante es que empecemos a hacer. Estas dudas nos tienen que llevar a hacer y no necesitamos hacer un cambio que en un día o 2 días o en un año logremos reconfigurar una transformación digital, logremos entender un modelo de competencias y lograr un cambio. Necesitamos ir mejorando un poquito esas experiencias de usuario, un poquito ese tema de competencias, pero cambiar, empezar a cambiar, listo. Cualquier de una, con el mayor de los gustos. Mi nombre es Andrés Casasfranco. Me pueden buscar en Facebook, en Instagram, con el mayor de los gustos. Cualquier duda que tengan, de una. Claro que sí, vamos a compartirle todos los datos, toda la grabación, todo quedó supremamente guardado, y con el mayor de los gustos.
De esta forma hemos llegado al final de este webinar. Desde el Laboratorio para la Innovación Educativa en la Educación Superior del Ministerio de Educación les queremos agradecer su participación. También muchas gracias a Andrés Felipe por habernos acompañado y haber compartido su conocimiento con nosotros. Queremos invitarlos a que no se pierdan el próximo webinar sobre innovación educativa. Muchas gracias.